Bien, jóvenes, entonces, continuando con la siguiente parte, en este caso, el tema 1, parte 2, que nos corresponde avanzar. Entonces, vamos a continuar con esta clase, ¿ya? Donde vamos a poder ver operaciones con matrices. Ya hemos definido para qué sirve una matriz, qué es una matriz, cómo se escribe, qué características tiene, qué clasificación hay, qué tipos de matrices existen, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algo sencillito también que se refiere a las operaciones con matrices. Al igual que con los números se puede trabajar con estas matrices realizando las 4 operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, ¿ya? Entonces, podemos trabajar con las 4 operaciones con matrices. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, nuestra primera operación es la adición. En cuanto a la adición, es bastante sencillo, sin embargo, se refiere a lo siguiente. Necesitamos tener 2 matrices. Podemos tener 3, 4 para poder sumar, pero siempre se va a sumar la primera a la segunda, el resultado sumar a la tercera, el resultado a la cuarta y así sucesivamente. Se puede trabajar con la suma de varias matrices, pero tienen que ser mínimamente 2, ¿ya? Pero además, para que se pueda sumar, se necesita que estas matrices tengan el mismo orden. ¿Qué significa que tengan el mismo orden? Deben tener el mismo tamaño para que puedan sumar. ¿Por qué? Porque necesitamos sumar elemento tras elemento. Entonces, si las matrices no tienen el mismo tamaño, por ejemplo, fíjense acá, ¿no ve? Este es el mismo tamaño que este. Entonces, vamos a ir sumando este con este elemento con este, y así, este con este, ¿no ve? Si es que esta fuera más grande, entonces ya sobraría algún elemento y no tendríamos con qué sumar. Por eso dice que tienen que ser del mismo orden. Entonces, la matriz suma, es decir, la matriz resultante, que le vamos a llamar S o cualquier otro nombre que ustedes dispongan, vamos a tener el resultado de la suma de estas 2 matrices, elemento con elemento, ¿no? Su notación es la siguiente. Tenemos una primera matriz A que está definida con sus elementos IJ, es decir, tiene filas y columnas. La matriz B tiene sus elementos B sub IJ, que también tiene varios elementos con filas y columnas. Y la suma va a ser igual a cada uno de los elementos sumado a el otro elemento, en la misma posición. Fíjense, IJ, 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 ¿no ve? Entonces, suponiendo I vale 1, J vale 1, digamos 1, 1, este tendrá que ser 1, 1, este tendrá que ser 1, 1, ¿no ve? Entonces, acá, posición, fila 1, columna 1 de la matriz A, fila 1, columna 1 de la matriz B, resultante, fila 1, columna 1 en la matriz S. Bien, entonces estaríamos sumando este con este para que nos resulte este otro. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso dice, es decir, se suman los correspondientes elementos IJ de A con los IJ de B. 1, 1 de A, 1, 1 de B y resultado 1, 1 de S. Ya. Y podemos ir verificando, ¿no? Si vemos 2 menos 1, me va a dar 1. 1.
más 2 me va a dar 3. Y bueno, 5 más 1, 6. 3 más 0, 3. 0 menos 2, menos 2. Y habríamos logrado la suma o adición de matrices. Okay. Bien. Entonces, continuamos. Bueno, la resta se la realiza de la misma manera, ¿no? Si hablamos de resta, funciona igual que la suma, elemento con elemento. La diferencia es cuando hay un producto por un escalar. Puede ocurrir también este tipo de operación. ¿A qué se refiere? Dice, si yo tengo una matriz A y un escalar K, un escalar es un número real cualquiera. Puede ser 5, 6, 8, 10, 1000, etcétera. Menos 2 puede ser también, ¿no? Los números reales están compuestos por positivos, negativos, enteros e inclusive con decimal, ¿no? Entonces la matriz B va a ser igual a, dice, el escalar multiplicado por la matriz. Para ello yo tengo una matriz con diferentes elementos. No estamos hablando de una matriz cuadrada ni nada, es una matriz cualquiera, de un orden M por N. Y yo tengo un escalar que pertenece a los reales. Entonces, la matriz B resultante o el elemento B va a ser igual a el escalar por cada uno de los elementos, fíjense, ¿no? Entonces, si yo tengo el escalar 4 y esta es la matriz A, entonces lo que voy a hacer va a ser multiplicar este escalar por cada uno de los elementos. En este caso, 4 por 1 me va a dar 4. ¿Sí? Ya. También 4 por 2 me va a dar 8. El mismo, ¿no? Entonces, si yo tenía una matriz de este tamaño, me va a resultar la misma matriz del mismo tamaño. La única diferencia va a ser que sus elementos van a cambiar, ¿no? Y vamos a ir multiplicando este escalar por cada uno de los elementos, ¿no? Así simple se hace la matriz por un escalar, el producto por un escalar. Si hablamos de la resta, habíamos dicho, ¿no? De dos matrices A menos B es igual que la suma. La única diferencia es que va con un signo negativo, ¿no? Si yo tenía 5 menos 2 va a ser 3, ¿no? Entonces, no hay mucho que explicar, digamos, por ese lado. Si hablamos el producto de matrices, es decir, tenemos una matriz A, necesariamente dice, para que yo multiplique por otra matriz, dice, ¿no? No necesariamente tienen que tener el mismo orden, pero sí deben tener el orden en la misma columna. Digamos, en su columna tienen 3. Debe ser igual a la fila de la segunda matriz. O sea, este tiene 3 columnas, este debe tener 3 filas. Entonces se puede multiplicar, ¿ya? Entonces, sea una matriz de orden M por N y una matriz, segunda matriz de orden N por R, fíjense, columna y fila. Siempre se escribe primero la fila, ¿ya? Esta es la fila. Entonces podemos decir que esta es la fila, ¿ya? Y esta segunda es la columna, aquí. Fila, columna. Entonces, la matriz producto es una matriz de la siguiente manera. La vamos a identificar por una letra P. ¿Ya? Estoy multiplicando A por B de orden M por R. Ahora, ¿de dónde sale esto? Si bien la columna y la fila eran iguales, ahora mi matriz resultante va a tener M filas por
R columnas. Eso va a ser ya el resultado. Bien, entonces, si yo tengo una matriz A y una matriz B, la matriz producto de esas matrices, cada elemento que yo voy a obtener acá va a ser igual a, tienen la siguiente fórmula. El primer elemento de la matriz A por el segundo elemento, por el primer elemento de la matriz B, sumado al segundo elemento de la matriz A por el segundo elemento de la matriz B, y así sucesivamente, ¿no? Que nosotros podemos explicarla como la sumatoria desde que K vale 1 hasta que K vale N. A sub I sub K y B sub K sub J. Pero bueno, tal vez no está muy claro esto. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a poder entender a qué se refiere esta suma, ¿ya? ¿Cómo se realiza esta suma? Entonces, este elemento PI sub J se multiplica cada elemento de la fila I de A por cada elemento respectivo de la columna. Ya, teoría, bueno, haremos la práctica. ¿Cómo funciona esto? Bien, acá tienen de forma gráfica cómo se trabaja en el producto, en la que se han ido obteniendo los elementos multiplicando fila de A por columna de B. Entonces, gráficamente, ¿qué podemos hacer? Acá tenemos un ejemplo donde estamos trabajando con la matriz A y la matriz B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se debería trabajar? Dice, obteniendo los elementos multiplicando la fila de A. Entonces yo tendría que multiplicar esta fila, ¿no ve? Así dice, por la columna de B. Por esta columna. ¿Cómo tendría que hacer? 2 por menos 1 más 3 por 2. Otra vez. Multiplicamos 2 por menos 1. ¿Cuánto sería 2 por menos 1? Sería menos 2, ¿no ve? Y voy a sumar a la otra multiplicación. 3 por 2 sería 6. Entonces, menos 2 más 6 me va a dar 4. Entonces, ese elemento tendría que ponerlo acá. ¿No ve? 4. ¿Se dan cuenta? Ya, pero en este ejemplo estamos trabajando con esta fila y esta columna. Entonces, menos 1 por 6 me va a dar menos 6. 0 por menos 5 me va a dar 0. Por lo tanto, menos 6 más 0 me va a dar menos 6. Ahora, ¿dónde ubico este elemento? Fila 2, columna 3. ¿No ve? Otra vez. Fila 2, columna 3. Entonces, tengo que ubicar en la fila 2, columna 3. Por eso esta fila, es la segunda fila y es la columna 3. Así se realiza la multiplicación, ¿ya? Aquí está la operación que se ha trabajado con esto. Entonces, lo que tendríamos que hacer es trabajar esta fila primero con esta columna. ¿Ya? Luego, tendré que pasar nuevamente, ¿no? A esta fila, pero con la otra columna. Luego, nuevamente, esta fila con esta columna. Y así sucesivamente, ¿no? Esta fila con la otra columna. Me paso a la siguiente. Esta fila, perdón. Esta fila con la primera columna. Luego, esta fila con la segunda columna. Y así sucesivamente. Luego esta con esta con esta. Y luego finalmente la tercera fila con la siguiente columna.
Y así voy a ir obteniendo. ¿Cuántas multiplicaciones voy a hacer? Fíjense. Esta por esta va a ser 1. Esta por esta 2. Esta por esta 3. Esta por esta 4. 4, ¿no ve? 4 resultados. Entonces los resultados van a ir aquí, 4. Luego voy a hacer nuevamente esta fila con esta columna, con esta. Otros 4 resultados van a ir esos 4 aquí abajo. Luego voy a hacer esta con esta fila, otros 4 resultados, otros 4 resultados aquí. Y voy a tener la multiplicación de 2 matrices. Pero ojo que esta cumple, ¿no? La cantidad de, hemos dicho, columnas con filas. Tiene que ser igual aquí. 2 columnas y 2 filas. ¿A ver? Ya coincide. Bien. Entonces, vamos con lo siguiente. Quiero que ustedes revisen en este ejemplo si el resultado está correcto. Entonces, me van a ir escribiendo si hay algún error aquí, ¿ya? Entonces, verificaremos primero. Esta tiene 2 columnas y esta tiene 2 filas. ¿Podemos multiplicar? Sí, podemos multiplicar. ¿Cómo tendríamos que multiplicar? Primero tenemos que multiplicar esto con esto, ¿no ve? Y el resultado seguramente me tiene que dar esto, ¿sí? Verificaremos. Esto con esto, si me da esto. Luego tendré que hacer nuevamente la misma fila con la misma columna. Y me va a dar fila 1, columna 2. Entonces, fila 1, columna 2, ya. Entonces es este el que me tiene que dar. ¿No ve? Ya. Entonces en el chat de nuestro grupo me van a escribir si todos los resultados están correctos. Me ponen sí, 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 o me ponen no, no, no. A las 5 primeras personas les voy a tomar nota, ¿ya? Ya. Trabajamos, a ver, rapidito, por favor. Vamos trabajando. Ya. Después vamos trabajando esto con este otro, ¿no? Ahí está. A ver, vamos este con este. Y me tiene que dar este. ¿Ah? Como 2 por 6 más 3 por menos 5. ¿No ve? Luego vamos este con este. Me va a dar este. 2 por menos 1 más 3 por 8. ¿Cómo teníamos que escribir en el chat? Sí, en el chat, por favor, si han logrado verificar. Ya he logrado verificar yo A todo, ver, en el pero chat. ¿cómo tendría que escribir? Hola, hola. No lo escuchó. Ya he logrado verificar todos los números y Ya, ¿cómo un tendría que escribir en ratito, el chat? solo en el chat, por favor. Vamos a escribir en el chat. ¿Qué tenía que escribir en qué? Ya, si todo se verifica, sí, nada más. Si hay algún error, entonces no. Simplemente si está bien, sí, está bien, así. Vayan, siempre. Ya vamos, vamos. Bien, Mejía dice sí se verifica. Freddy dice no. Está bien, dice sí, está bien. Está bien, sí. Está bien. Gracias, hasta Carlos Arón. ¿Listo? Bien, veo que están trabajando, chicos. Me alegra mucho. Qué bien. A ver, le demos aquí. Esto lo movemos más aquí. Ok, entonces, si se dan un poquito más de tiempo, sí, ¿no? No hay error en esta multiplicación, ¿ya? Entonces,
Podemos hacer la verificación de alguno de los, de alguno de los ejemplos. Tomemos este. Ya, este. Por este, digamos. Verificaremos. Menos 5 por 6, 6 por 5, 30. Con este signo sería menos 30, ¿no ve? Ya. Ahora, 5 por 4, 20. Con este signo sería menos 20. Entonces, menos 30, menos 20. Fila 3, columna 3. Fila 3, columna 3. Menos 20, menos 30 me da menos 50. Sí, ¿no? Entonces pueden ustedes verificar cada una de ellas y seguramente todo está bien, no hay error. Bien, entonces de esa forma se trabaja con la multiplicación y podemos ver acá varios otros ejemplos, ¿ya? Para que vayan practicando. Esta vez tenemos una matriz. ¿Qué tipo de matriz será esta? Columna. Gracias. Matriz columna por una matriz fila. Entonces, verificaremos una sola columna, una sola fila, se puede multiplicar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar vamos a trabajar este elemento por este, ¿no ve? Luego este por este, luego este por este, ¿sí? Y finalmente 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Y las multiplicaciones están acá y si ustedes se fijan nos va a dar este resultado de la multiplicación, ¿no? El resultado nos va a dar cantidad de filas que tiene este y la cantidad de columnas. Entonces nuestra matriz va a ser 3 filas por 3 columnas, ¿no? O sea, ya no es el mismo tamaño, ya no va a ser el resultado matriz columna ni matriz fila, sino va a ser una matriz, fíjense, diferente. Bueno, acá de la misma forma podemos ir verificando. A ver, verificaremos esta segunda. ¿Cómo va a ser? Podemos trabajar. Ya. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Con este menos 4. 1 menos 4. 1 menos 4. Menos 3. ¿Está bien? 1 menos 4, menos 3. Entonces está bien, ¿no? Luego vamos trabajando nuevamente esta fila con la segunda columna. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Menos 6, ¿no? 2 menos 6. 2 menos 6, menos 4, ¿no? Y podemos ir verificando también cada uno de los números. Continuemos. Nuevamente esta con esta. 1 por 3, 3. Menos 2 por 1, menos 2. 3 menos 2, 1. Bien, vamos bien. Y vamos a trabajar la segunda fila. Esto por la siguiente columna, ¿no? 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. 2 más 6, 8. Bien. Nuevamente, la misma columna con esta otra, ¿no? Y verificamos la final, esta con esta otra. 2 por 3, 6. Más 3 por 1, 3. 6 por 3, digo 6 más 3, 9, ¿no? Listo. Acabamos de verificar que estas dos multiplicaciones están bien. Acá tenemos más multiplicación. Sí podemos ir trabajando a ver si funciona o no funciona. Veremos, ¿no? Ya, acá. Podemos trabajar con esta y con esta, puede ser. Entonces tendría que darnos un resultado 14. A ver, veremos si es cierto. Vamos a tener 2 por 1, 2. 3 por 0, 0.
4 por 3, 12. 2 por 1, aquí era 2, más 12 me va a dar 14. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez. 2 por 1, 2. Este no se cuenta porque es 0. 3 por 4, 12. 12 más 2, 14. Fila 1, columna 1. Entonces ubico en la fila 1, columna 1. ¿No? Y podemos ir verificando cada uno de ellos. ¿No? Nuevamente, esta fila con la siguiente columna. Y tendría que darme el resultado en la fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Ahí, entonces debe ser seguramente este el resultado, ¿no? Y podemos ir viendo 2 por 3, 6. Con este menos, menos 6. 3 por 2, 6. Menos 6 más 6, 0. Porque este último 4 por 0 me va a dar 0. No significa, ¿no? Nuevamente, 2 por 3, menos 6. 3 por 2, 6. Menos 6 más 6, 0. ¿No? Ya, yo creo que es suficiente o hay que hacer los demás. Aquí está otra multiplicación, está también detalladita. Podemos ver 2, esto por esto, ¿no? Y van las multiplicaciones 2 por 1, aquí está, 2 por 1. Más 1 por menos 1, 1 por menos 1, ¿no? Entonces todo esto se opera y me va a dar 2 menos 1, ¿no? Es decir, aquí me va a dar 2 y aquí me va a dar menos 1. Entonces, el resultado me va a dar 1, ¿no? Entonces, este ejercicio está un poquito más detallado con las operaciones que se van a ir haciendo, ¿no? Bien. Entonces, tenemos propiedades del producto. Las propiedades del producto. Existen ciertas propiedades. En este caso, el producto de dos matrices de orden n por n es una matriz tipo n por n. Claro, si las dos matrices son iguales, de la misma dimensión, entonces cuadrada, estamos hablando 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, o no sé, 6 por 6, etcétera. Entonces su producto va a tener el mismo orden. Si nosotros tenemos la multiplicación de A por B, no es lo mismo, es diferente de B por A. Fíjense. Y podemos comprobar eso, ¿no? Haciendo las operaciones, podemos comprobar eso. El producto no es conmutativo, entonces. Ustedes saben que la suma es conmutativa, ¿no ves? Si yo sumo A más B en las matrices va a ser igual a B más A, porque estoy sumando los mismos elementos, entonces, pero el producto no había sido conmutativo. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Porque también en la práctica que les voy a dar existe este tipo de problemas, ¿no? ¿El producto es asociativo? Sí, es asociativo. Puedo yo multiplicar A por B, luego eso por C, o bien A por B, luego por C. Primero B por C, luego por A, y luego A por B por C, ¿no? Entonces, hay formas de poder realizar, ¿no? Si se fijan acá, la multiplicación de estos dos va primero, luego recién se multiplica con este, ¿sí? En cambio, al otro lado, se multiplica primero esto. Ahí. Está bien. Primero esto. Y luego se multiplica con este, ¿no? Y el resultado dice que es igual, es asociativo. Entonces hay que recordar esas propiedades. Y va la tarea 1.2. Entonces, esta tarea la tienen que hacer a más tardar hasta mañana a la medianoche. ¿Qué dice la tarea 1.2? Dice, realizar las siguientes operaciones. Sumar la matriz A con la matriz B y obtener la matriz C. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Sumaré 2 más 1, ¿no ve? 1 más 1, 1 más 0, 2 más 2 y así sucesivamente, ¿no?
Para ello, estas dos matrices, fíjense, son iguales, entonces sí se puede trabajar, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga la matriz C, dice, voy a también hacer esta operación A menos D. Es decir, 2 menos 1. 1 menos 1. Y voy a obtener la matriz D. Cuando yo tenga esas dos matrices, voy a hacer la siguiente operación, A por B, esto por esto. Y voy a tener una resultante E. Como ya tengo C, ya tengo D, ya tengo E, ahora voy a hacer esta operación y voy a obtener F. Voy a multiplicar el escalar 5 por E. Entonces voy a tener un primer resultado aquí. Luego voy a operar esto. Fruto de esto voy a tener una matriz, fruto de esto otra matriz. Y voy a sumar esta matriz con esta. Y con esta otra la voy a restar. Y voy a tener un resultado F. Con eso mi tarea 1.2 habría logrado terminar. ¿Hay alguna pregunta? Y que eso lo puedo hacer en MATLAB. ¿Sí? Sí, pueden hacer como ustedes prefieran, ¿ya? Les he dicho, pueden hacer de forma manual, pueden hacer en Word, pueden hacer, ya, hemos dicho que los softwares son para verificar, ¿no? Si bien hacen en MATLAB, tienen que exportar al Word y hacer el procedimiento, porque no quiero que tengan esto y aquí me salga F y ya tengan el resultado. No, va a ir con su procedimiento, por favor, ¿ya? Paso con paso, así como hemos hecho aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Ya? Bien, entonces trabajen por favor con la tarea, ¿ya? En el caso de esto es un solo ejercicio, ¿no? O sea, no está, digamos, no es hacer en MATLAB, ya lo pueden hacer, pero para ejercicios más difíciles, ¿no? Entonces esto está sumamente sencillito, ¿no? No hay, digamos, dónde perderse. ¿O hay alguna dificultad en hacerlo sin Y software? una pregunta. Es como si yo les dijera, multiplique 2 por 2. Ah, ¿puede usar la calculadora? Así, ¿no ve? ¿Mm? Inge, Sí, le escucho. en el inciso de cómo tenemos que hacerlo el 5 por E. En el inciso D, ya, lo que tienen que hacer es multiplicar 5 por E. Es decir, hemos hecho escalar por matriz. ¿No ve? Escalar por matriz, eso se hace así. Aquí está, ¿no? 4 por, estaríamos diciendo 5 por la matriz E, digamos. Uno con todos, ¿no? Claro, el escalar se multiplica por cada uno, ¿no ve? Por 1, aquí está 4. 4 por 2, 8, ¿no ve? Ah, ya, Inge, muchas gracias. Así que sí, es mejor aclarar ahora, por ahí se han distraído un poquito cuando se les estaba explicando, ¿no? Inge, buenas noches. Disculpe, ¿podría repetir el ejemplo de la multiplicación de 3 columnas y 3 filas? Por favor, esa parte no lo he comprendido muy bien. Ya, trabajaremos con la de 3 filas por 3, esta. Sí, Liz. Sí, Inge. Ya, vamos a ver. Cuando se trabaja una matriz por cualquier tamaño, lo que tenemos que verificar es que tenga la misma cantidad de, la misma cantidad de elementos por la misma cantidad de elementos en la columna, en la fila y en la columna, ¿no? Entonces, es mejor pintarlo así, no sé, como ustedes prefieran, y el resultado, ¿dónde me va a dar? Esta es la fila 1, ¿no ve? De esta matriz es la fila 1 y de esta matriz es la columna 1. Entonces, en mi matriz resultante tengo que ubicarme en la fila 1 y la columna 1.
Por eso el resultado me va a dar ahí. Ahora, ¿cómo tengo que hacer eso? Tengo que multiplicar este elemento por este. Me va a dar un resultado. Luego tengo que multiplicar este por este. Me va a dar otro resultado. Luego tengo que multiplicar este por este. Voy a tener 3 resultados. Esos 3 resultados los tengo que sumar. Entonces, 2 por 1 ya tengo 2, ¿no ve? 3 por 0, no, 0, no vale. 4 por 3, 12. Más 2 sería 14. ¿Está bien? Sí, Inge, y el 18, esa parte, ¿cómo lo Ya, a ver, sumamos? seguiremos. Entonces, en orden vamos a ir así. Entonces, va esta fila y hemos hecho con esta columna, ¿no ve? Ahora hay que hacerla con esta otra, ¿no ve? Entonces, fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Entonces, esta, ¿no ve? Fila 1, columna 2. Ya. Entonces, voy a ir haciendo esta fila con todas las columnas. Esta fila con esta. ¿No ve? Entonces, nuevamente, esta fila con la tercera columna. Y me va a dar este resultado. ¿Sí? Ya. Entonces, esta fila con esta, con esta, con esta me va a dar 3 resultados. 1, 2, 3. Luego me paso a la siguiente fila. Mi siguiente fila va a ser esta. Ahí. Un ratito, un ratito. Esta voy a trabajar con la siguiente columna. Nuevamente. Pero esta vez estoy en la fila 2. Columna 1. Entonces, fila 2, columna 1. ¿Ah? Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. A ver. Entonces, esta fila voy a trabajar con esta columna. Luego esta fila con esta columna. Luego esta misma fila con esta tercera columna y voy a tener estos 3 resultados. ¿Sí? Estos 3. Y finalmente, para terminar, voy a trabajar esta fila con esta columna. Fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1. Entonces, voy con esta. Y voy a trabajar nuevamente esta fila con esta columna, esta fila con esta columna y voy a tener estos 3 resultados. Y voy a terminar, ¿no? Ya. ¿Está claro? Hola. Sí, muchas gracias. Ya, simplemente hay que tener el orden, ¿no? Porque a veces uno se equivoca y ya está, ¿no? Pero hagan con calmita, es un solo ejercicio, ¿ya? Bien, si hay alguna otra pregunta, pero para ubicarse aquí tienen el ejercicio de estos dos desarrollado, ¿no ve? Esto nuevamente con esto, ¿no? Y aquí está la operación de cada uno de ellos. Nuevamente esto con esto y esto con esto, aquí está, ¿no? Entonces va esta fila con cada una de las columnas, ¿no? Entonces va con esta columna, luego va con esta columna, luego va con esta columna, ¿no? Después tenemos la segunda fila nuevamente con la primera, con la segunda, con la tercera. Luego la tercera con la primera, con la segunda y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces tienen su tarea 1.2. que yo les voy a pasar, lo voy a subir a la plataforma y también las diapositivas, ¿ya? Entonces, con eso nosotros hoy esta segunda parte habría terminado.